Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a una cita más con Cambia Madrid de Canal 33. Hoy es una cita especial porque vamos a hablar con periodistas que están al pie de la calle, al pie de la noticia. No son tertulianos profesionales, son gente que está todos los días cubriendo ruedas de prensa, haciendo informaciones, escribiendo, locutando y dando a todos ustedes información cumplida de lo que pasa en la Comunidad de Madrid y en la capital. A lo mejor estaban esperando que en mi puesto se sentara, como siempre, Enrique, pero no sé si ha tenido la temeridad o ha tenido a bien darme esta oportunidad para presentar por primera vez Cambia Madrid, y espero que sean más veces. Y vamos a la tertulia. Y tengo el placer de presentaros a los 4 tertulianos que nos acompañan hoy, y tengo el placer de decir que, además de ser grandes profesionales, de llevar varios años al pie de la noticia madrileña, como hemos dicho antes, la actualidad pura y dura, algunos son amigos míos y la mayoría se estrenan en este formato, así que les doy la enhorabuena y las gracias por estar aquí. A mi lado, aquí a mi izquierda, a la derecha de vuestras pantallas, está Beatriz Marín, que es periodista de Onda Madrid y está sobre todo especializada en pueblos. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. Como a tus compañeros, te quiero preguntar algo breve, que es que nos dieras un pequeño dato sobre quién ha sido para ti el personaje del año en Madrid y la noticia del año. Bueno, yo creo que sin duda una de las noticias del año y el personaje en sí, lo comentábamos antes, ha sido Ignacio González, ¿no? Ninguno nos pensábamos que un expresidente de la Comunidad de Madrid iba a entrar en prisión, y desde luego todo lo que se ha destapado de corrupción del canal de Isabel II y todavía lo que queda por salir. Pues muchas gracias. Vamos a componer, si os parece, entre todos una primera edición de un periódico de mañana con vuestros personajes y vuestras noticias, a ver qué sale. Lo compondremos y al final, con todo lo que aportéis durante la tertulia de hoy, durante esta hora y media, podemos hacer una pequeña portada, si os parece. Inés, buenas noches. Buenas noches. Inés Verdejo. Inés Verdejo. Es periodista, es la más joven que está entre nosotros, pero así todo ha estado 2 años trabajando en OK Diario. Ahora se encuentra pues buscando nuevas expectativas. Eso es. Esperemos que gracias a Canal 33, que ha dado salida y ha sido cantera de muchos periodistas y de muchos tertulianos durante 25 años, espero que gracias a esta tertulia tengas alguna oportunidad. Pues ¿no? es así, Julio, te lo agradeceré, pero vamos, en el alma. Inés, te pregunto como a Bea, personaje del año y noticia. Bueno, por supuesto, como ha dicho Bea, como hemos comentado antes, sería Ignacio González, pero como queremos formar un periódico y no repetirnos... Sí, y hay muchos personajes... Por eso, te diría la presidenta de la comunidad. La presidenta de la comunidad este año, en cuanto a que acaba un poco como, ya no tanto como presidenta de la comunidad, sino como presidenta del partido del PP de Madrid, que ha acabado con el aguirrismo. A punto, Cristina Cifuentes. Sí. ¿Y noticia? Porque ha fulminado el aguirrismo en Madrid. Vale. Ha fulminado el aguirrismo. Al lado de Beatriz se encuentra Alejandro Navas Guerrero, que es colaborador de Onda Cero y realiza, sobre todo, cubre información del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar aquí, Alejandro, ¿qué tal? Nada, gracias a ti. Buenas noches y encantado. Buenas noches. ¿Quién ha sido para ti el personaje del año en 2017 en la Comunidad de Madrid? Hombre, sería difícil decir uno, y como van dos del Partido Popular, yo diría que Manuela Carmena. Manuela Carmena. ¿Por qué será Manuela Carmena? ¿Por qué será? Bueno... No me lo digas, luego lo hablamos, porque abordaremos sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo las últimas noticias, la crisis de gobierno, que es verdad que aquí hace 24 horas también hemos tratado, pero lo vamos a hacer desde una visión, quiero decir, más periodística. ¿Y cuál ha sido tu noticia? La noticia, pues, la verdad que mientras hablaba he estado tratando de pensar, pero yo diría que, por no darle un cariz así de corrupción o fin del aguerrismo, yo diría que el orgullo gay, el World Pride. El World Pride. Sí, porque la verdad que
fue una buena fiesta. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que tuvimos Madrid un se mes, convirtió, la Madrid se verdad, convirtió por primera vez en la capital del orgullo gay mundial, y yo creo que organizó una fiesta que estuvo a la altura de lo que la capital del sur de Europa se merece. Por cuarto lugar, que no el último, Javier García Martín, ¿qué tal? Hola. Es redactor jefe de Madrid Diario y se encarga de hacer información de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea y también de municipios. Gracias por estar aquí, Javier. A ti por invitarme. ¿Cuál ha sido para ti la noticia y el personaje del año en Madrid? Por no repetir, podríamos decir que la noticia, o una de las más importantes y que más cola va a traer, es la tutela de las cuentas por parte de Hacienda en el Ayuntamiento, ¿no? Que eso también completa un poco el perfil de Carmena como personaje del año. Y por no repetir personaje, te voy a dar otro también poco ortodoxo como Ignacio Echeverría, que yo creo que es una persona que ha conmocionado, su muerte conmocionó mucho a la sociedad este año. Efectivamente, es madrileño también, desde aquí un recuerdo para él. Pues si queréis empezamos la tertulia y creo que la actualidad manda y se merece. Alejandro, tú que estuviste ayer también, como nuestros compañeros de Canal 33, cubriendo el pleno que se tornó en crisis de gobierno. Y también creo que has estado hoy en una copa navideña que ofrecía un cóctel, mejor dicho, porque claro, era la 1 de la tarde, una copa va a ser muy temprano. También había copa. Pues, ¿qué te encontraste? Creo que vamos en ambas citas por el mismo camino, ruptura, ¿no? Podemos decir. Sí, a ver, el día de ayer fue un día bastante tenso. Yo diría que todo empezó en realidad el domingo por la noche, con la reunión por contextualizar un poco, con la reunión, digamos, el cónclave de Izquierda Unida en la ciudad de Madrid, sí. Que digamos que fue la decisión que salió de ahí de votar en contra del PEF. Hay que recordar que en Ahora Madrid hay 3 concejales de Izquierda Unida, uno de ellos Carlos Sánchez Mato, pues fue lo que motivó, digamos, que el cese primero de Carlos Sánchez Mato y la ausencia personal, que se ausentara en el pleno en la votación de 6 concejales. Lo estamos viendo en las imágenes de nuestros compañeros. Efectivamente, se fueron finalmente 6 personas. Sí, 3 de Ganemos, 3 de Izquierda Unida y 3 de Ganemos, entre ellos está Romy Arce, sí. que es la presidencia de los distritos de Usera y Arganzuela, y está reprobada. Por el Partido Socialista. Alejandro, ¿crees que la próxima en salir va a ser del gobierno, me refiero, más que del gobierno, de los cargos, de los cargos que ostenta actualmente, va a ser Romy Arce? Bueno, yo la verdad que cuando tanto el Partido Popular como Ciudadanos han pedido muchas veces que ella saliera, tanto por su reprobación como por diferentes manifestaciones públicas que ha hecho esta concejala, pero la verdad, desde Ahora Madrid nunca han confirmado ese rumor. Y yo diría que ahora mismo con un cese en esta semana creo que seguramente tengan suficiente. La verdad, no creo que esté en el plan de Manuela Carmena, de la alcaldesa, cesar a Romy Arce ahora mismo. En cualquier caso, yo creo que ahora mismo están todavía cerrando un poco heridas, tratando de parar, ¿no? Digamos, el temblor que sacudió ayer a Ahora Madrid. Y no creo que cesen a Romy Arce ahora mismo, la verdad. Y Javier, Mauricio Valiente también es miembro del gobierno y también es de Izquierda Unida. Yo tengo la sensación de que había preparado, lo digo un poco por lo que vas oyendo, una remodelación mayor y que esto ha precipitado un poco los hechos. Entonces sí que creo que la salida, bueno, de las competencias que tenía de Sánchez Mato sí que como que tiene un cierto como efecto, no sé, lo congela o cauteriza un poco la herida. Y desde luego no creo que en este momento lo más inteligente políticamente sea meterse en una remodelación más profunda. Es verdad que en política quizás sea muy urgente, sobre todo de cara a 2019, clarificar el espacio que tiene que tener anticapitalistas dentro de Ahora Madrid, sobre todo después de que han perdido la batalla por la Secretaría General, ¿no?, de Podemos. Pero no creo que sea el momento para hacerlo, al menos yo, si fuera asesor de Carmena, no se lo aconsejaría. De todas maneras, claro, tenemos a un concejal, García Castaño, que tenía ya la dirección de las juntas de los distritos de Chamberí y Centro,
y que ahora tiene el importante área de economía. No sé si tendrá que ceder, no sé si a Sánchez Mato o a alguna de las dos juntas de distrito. Quizás se opte por una redistribución un poco más clínica, menos dañina, ¿no? De quitarle las competencias menos, bueno, pues las de los distritos y redistribuirlas como se hizo con Celia Mayer, y quizás sea esa la opción, también un poco para silenciar, no sé. Yo por decir una cosa que ha ocurrido hoy relacionado con esto, en la copa, en el cóctel de hoy, cuando, digamos, presentaban el cóctel y daban, decían Feliz Navidad todos los concejales y la alcaldesa, el último en aparecer, porque llegaba tarde, ya vendría de otra cosa, fue precisamente Jorge García Castaño. Y él no sabía nada de un juego que hicieron con una especie de palabras encadenadas entre Rita, Manuela, Marta Higueras y el resto de concejales. Entonces cuando llegó, fue gracioso, lo digo por eso, dijo, vaya, otra sorpresa, ya con la de ayer tengo suficiente en el micrófono. Entonces, pues, respondiendo un poco a la pregunta, quizás lo que esperamos ahora, lo que hay que esperar ahora de Ahora Madrid es, pues, bueno, apariencia de estabilidad, calma. No, esta mañana Carmen ha dicho que no iba a haber ningún cese así a corto plazo, lo ha dicho en una entrevista radiofónica, y lo que sí que ha dicho es que iba a haber una pequeña reordenación. Por ejemplo, Sánchez Mato, que se va a quedar como concejal, de Vicálvaro, que ya lo llevaba, le ha dicho que le iba a dar nuevas competencias, con lo cual sí que habrá una pequeña redistribución en cuanto a que Sánchez Mato tiene que coger nuevas competencias, y efectivamente el nuevo delegado de Hacienda pues quizá tiene que dejar de ser concejal de Centro y de Chamberí. Inés, no sé si ves que esto pueda ser un gol que ha metido Montoro por la puerta de atrás al Ayuntamiento de Carmena. Hombre, un gol, verlo como un gol, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, con Montoro no, la situación de Ahora Madrid iba a reventar por algún lado. Ha reventado. ¿Le podemos echar la culpa a Montoro? Yo creo que Carmena tiene un problema muy gordo con sus grupos y no se lo podemos decir que sea una culpa la culpa solo de Montoro, porque hay una división en el gobierno de Madrid, solo con el PSOE fuera del gobierno, dentro del gobierno, el follón que tiene con la cantidad de grupos. Tiene 2 concejales imputados. Tiene 2 concejales imputados, entre ellos Sánchez Mato. Entre ellos Sánchez Mato, ya no, Romy Arce. Romy Arce, no hay mes que no se la prepare a Carmena. No hay mes que no haya una votación o una ruptura de la disciplina de voto. Montoro, bueno, yo creo que el problema real de Carmena lo tiene dentro. Lo tiene dentro. ¿Crees? Pero no solo, aparte de esta crisis, son muchísimos los temas, podemos abordar mucho sobre este asunto. Pero ha habido otra crisis en el gobierno, y ha sido la del gobierno de Cristina Cifuentes. Han salido varios consejeros, ha entrado uno nuevo, que es el consejero de Cultura, que precisamente en una entrevista reciente, creo que fue en el diario El País, pues se queja de que en el ayuntamiento no hay concejal o concejala de Cultura. A lo mejor la remodelación también va en esa línea, esa futura remodelación que Javier no ve, pero que parece que todo apunta a que en enero se produzca. Pero volviendo al caso de la Comunidad de Madrid, ¿también creéis que además tiene un nombre muy parecido? El consejero Jesús Sánchez Martos, que algunos al principio confundíamos con Carlos Sánchez Martos a la hora de escribir los apellidos. ¿Creéis que el ex consejero de Sanidad también se la jugaba, volviendo tal y como hablabas tú antes, Inés, se la había jugado también de alguna manera a Cristina Cifuentes? Yo creo que su torpeza se la jugaba a sí mismo. Él podría... torpeza ¿en cuanto a gestión o en cuanto a...? No, torpeza de su lengua, el dobla. No solamente era su lengua, que por supuesto le ha jugado muy malas pasadas. Bueno, yo recuerdo poner... A los periodistas nos venía muy bien. No, cuando contó el tema del abanico de los niños que se tenían que abanicar, eso recuerdo poner un canal, una radio francesa pública, France Info, y contarlo. O sea, es que contaron esto del consejero de Sanidad. Sí, en France Info, que es una radio francesa, efectivamente. Entonces, te veo muy puesta. Sí, pues hablaron del consejero Sánchez Mato. Vamos, él se hizo bastante popular por esto, que es una cosa que por otra parte también él agradece porque le gusta. Y aparte de esto, es verdad lo de la lengua, pero su gestión fue pésima. Tenía a todos los colectivos en su contra, doctores, los sindicatos de enfermería, o sea, nadie hablaba bien vamos, le creó una crisis bastante fuerte a
a Cristina Cifuentes le tuvo que quitar por obligación porque no había ningún colectivo que no estuviera en contra. O sea, fue un pésimo gestor. No se puede tener a todo el colectivo que tú estás gestionando en tu contra. Entonces, bueno, y ahora parece ser que, bueno, han parado con el nuevo consejero y con la convocatoria de plazas y demás. Sí, parece que el nuevo consejero el tema de la sanidad ha lidiado bien, de momento, los primeros al menos con enfrentamientos con los colectivos laborales, básicamente aportando más presupuesto para resolver esos problemas y, como bien has apuntado antes, Bea, pues anunciando lo que es una convocatoria de plazas que creo que es la más importante en los últimos años. El otro día estuve en un desayuno y también habló de 140 millones de euros que iba a destinar para reformar hospitales que se tienen que reformar, que son los más antiguos, que son La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y el 12 de octubre. Y, por supuesto, para las urgencias de La Paz, que ya hemos visto lo que hemos padecido en estas últimas semanas con las urgencias. Hoy mismo hablaban de una situación nuevamente de colapso en las urgencias con trabajadores que decían que se habían visto tan sobrepasados que habían tenido crisis de ansiedad y que no habían podido seguir atendiendo. ¿no? Yo, lo que pasa es que sí que, no es que no vea esa remodelación, yo no se la recomendaría a Manuela Carmena ahora mismo, porque creo que es un buen ejemplo. No, a Manuela Carmena. Ah, Carmena, vale, el caso de Cifuentes, la crisis de gobierno de Cifuentes es un buen ejemplo del que podría aprender, porque siendo Sánchez Martos, el ex consejero de Sanidad, un ejemplo claro de alguien que tenía que salir de ese gobierno, como lo fue también Taboada por el tema de la documentación de Arpegio, no se hizo en caliente, se hizo en el momento en el que nadie se esperaba y de una manera bastante... digamos que supo, en el mismo movimiento en el que sacó a esas dos personas comprometidas, supo colocar perfiles muy técnicos, casi grises, junto con el de Jaime de los Santos, que es una persona con bastante carisma y que sabe atraer la atención mediática. Es decir, en un movimiento te quitas a dos personas controvertidas en el momento más frío, digamos, de sus polémicas, y al mismo tiempo metes a gente que te va a dar otros titulares. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, sería se podría mirar Manuela Carmena para rediseñar su equipo. Yo, desde luego, no se lo aconsejaría en enero, pero claro. Sí, su estrategia de comunicación fue mucho mejor y de, digamos, giro de silla. Pero bueno, tampoco hay que olvidar que, si no recuerdo más, fue o el mismo día o el día siguiente del cese de Sánchez Martos que se supo que iba a trabajar en la Fundación Madrid Más D. Exactamente. Creo que eran como cobrando 15.000 euros menos al año que lo que cobraba de consejero. Pero bueno, así como... Pues no sé si he hecho una solicitud de trabajo, la verdad. No sé, Inés, porque antes es verdad que apuntaba Javier, hablaba de Taboada, que fue consejero de Medio Ambiente, y es verdad que aparece en sumarios, en documentos de la trama púnica. Hay que decir que no está imputado, pero ¿crees que la corrupción, y no solo en este caso, sino en otros casos que hemos visto que afectan especialmente al PP Madrid, al que llaman viejo PP, ¿crees que estos casos en 2018 van a hacer caer a algún diputado más, por ejemplo? Consejeros ya va a ser difícil, porque son muy nuevos. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Desde luego, a Jaime González Taboada, que era el que parecía que era la espada de Damocles, como decía Cristina, se lo ha apartado y era una persona de su máxima confianza, su número 2 en el Partido Popular. Su número 3, después de Ángel Garrido. Número 3. Y le puso de número 3, aún sabiendo que le podía llegar esto. Le pidió Jaime salir del gobierno. ¿Tú crees que le pidió Jaime salir del gobierno tal y como se nos ha contado? Yo creo que sí. ¿O crees que finalmente Yo creo que Jaime le pidió, pudo el consejero le pidió salir del gobierno, me gustaría, y a mí lo que creo que le diría, espérate, al momento, cuéntanos, a mi jugada si maestra... No. Esas conversaciones han pasado ya varios meses. La crisis de gobierno fue en septiembre, a mediados de septiembre. ¿Nos puedes comentar ya? Porque ya estará contado. Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, sí. Eso es lo que a mí me habían dicho, que le dijo, podría ser el número 3, serías el número 3 del partido y aguanta a que haga una remodelación de gobierno y... Aguanta. Se lo había pedido meses antes, sí, pero ya tenía en la cabeza a Cristina Cifuentes que iba a cambiar el gobierno en septiembre. A lo mejor, pero que en septiembre él... En una maniobra, como decía Javier, que iba a salir. de
vamos, de ganar, por decirlo de alguna manera periodística o futbolística, mejor dicho, de ganar el debate del estado de la región, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que le salvó, porque realmente el debate, para los que lo seguimos, fue bastante negligente. Fue un mitin insoportable de Cristina Cifuentes de horas, en el que no hubo ningún anuncio de interés y en el que se dedicó únicamente a broncar a la oposición. Esto no quiere decir que la oposición no aprovechara su oportunidad para hacer exactamente lo mismo. Y esto nos llevaría a otro debate sobre si los debates, el metadebate, ¿no? Sobre si los debates sobre el estado de la región son interesantes o no. Pero es verdad que en el último minuto sacó esta remodelación del gobierno que consiguió eclipsar a todos y llevarse todos los titulares. Tuvimos, Alex, además del debate del estado de la región, que siempre es en septiembre, tuvimos algo novedoso, aunque ha pasado bastante desapercibido, aunque alguna mención hay que hacer en este balance del año, que fue el debate de la moción de censura de Podemos contra Cifuentes y que finalmente, lógicamente, perdió. Sí, a ver, creo que poco más puedo añadir porque... Sí, que ahí se quedó, fue un intercambio también. Fue un juego, si os acordáis, de reglamento por parte del PP para sacar toda la maquinaria de todos sus consejeros, de todas sus políticas y derrotar, entre comillas, a esa moción de censura. Yo no sé si fue un aviso a navegantes para que no volvieran a presentar nadie nunca más. Probablemente tuvieran esa intención, lo que pasa es que no podemos saberlo. En cualquier caso, en cuanto a la moción de censura, sabían, creo yo, Podemos que difícilmente iba a salir adelante. En cualquier caso, volviendo al tema de la reordenación de diputados, un dato que he estado recopilando y que creo que es lo mejor interesante. El Partido Popular tiene 48 diputados en la Asamblea de Madrid, ¿no? Son 48 en 48, total. efectivamente. Entonces, desde el inicio de la legislatura al día de hoy, han perdido 21. Que eso es casi... Quiero decir, ha corrido la lista hasta el número 21. 69, ¿vale? Han perdido 21. No todos por casos de corrupción. No, tiene solo por qué. algunos, solo claro, pocos, solo vamos, 9. Yo tengo apuntado 9, a lo mejor me he saltado alguno, pero vamos, creo que son, estoy casi seguro que 9. Por ejemplo, podemos hablar de la trama pública, implicados de alguna manera diputados como Daniel Ortiz, Borja Sarasola, Ruiz López o Jesús Gómez. También en Mercamadrid hay una persona. Y también, por ejemplo, por otros motivos, como José Ignacio Echevarría, que no sé si lo recordáis, pero hace un año y medio o algo así tuvo que salir porque en un control de alcoholemia dio positivo y fue además causante de un accidente. Sí, así que quiero decir... Es un caso aparte y luego las salidas que ha habido precisamente por la incorporación al gobierno de diputados de esa primera lista de Cristina Cifuentes. Sí, sí, sí. Habéis hablado de la corrupción, yo creo que es importante comentar que una de las noticias lo habíais... ¿quién ha sido el que ha hablado como personaje del año? ¿Ignacio González? Sí, no, yo... Aunque creo que ha sido tú. Estamos de acuerdo, Bea, vamos, me he copiado de en marzo ellos. saltó la bomba del caso Lezo. Por primera vez en la historia, un presidente de la Comunidad de Madrid iba a la cárcel. Es verdad que ya ha salido, que ha pasado pocos meses en comparación con Francisco Granados, que era, podemos decir, su alter ego en los gobiernos de Esperanza Aguirre. El caso Lezo, ¿crees que ha sido el caso de corrupción más importante que hemos tenido en este último periodo de la historia democrática de la Comunidad de Madrid? Bueno, Lezo y Púnica, porque Lezo y Púnica, porque Púnica, vamos, ha golpeado bastante y de hecho cayeron también otra gente. Hablaba antes Inés de que Cifuentes había cargado el aguirrismo y es que yo creo que se ha cargado Aguirre ella así sola, porque vamos, es que efectivamente. Primero con el consejero Granados con Púnica, luego con Ignacio González con Lezo, y nada, es curioso, ¿no?, cuando salen estos casos de corrupción que luego dicen, no, sabemos que algo pasaba, algo raro pasaba en el canal de Isabel II, algo raro pasaba, raro pasaba. Efectivamente, una de las consecuencias de la corrupción fue la salida de Esperanza Aguirre poco después, porque ella... aguantó hasta el final, porque aguantó Granados, aguantó todo lo que le vino noticias, encima. Pero claro, era su mano derecha, Ignacio que había González. traicionado su confianza, ¿no? Había traicionado su confianza. Ahí ya entendió que tenía que irse, se tenía que haber ido mucho antes. ¿Os acordáis? Han salido unas declaraciones grabadas precisamente en la investigación del caso con Zaplana, Púnica, con Zaplana. Han ido a declarar hace pocas horas a los tribunales sobre ellas,
que no dejaba a Esperanza Aguirre en buen lugar. La verdad que no. Este tándem que protagonizó la historia de la Comunidad de Madrid de la última década se ha caído, Inés. Se ha caído en pedazos, se ha destrozado. Sí, y lo que comentaba Beatriz, ha tardado en salir. Ha aguantado Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, entre su remodelación de su crisis de gobierno, ha sabido sortearlo, a pesar de los informes de la UCO, ha sabido distanciarse y está saliendo airosa todavía. Si seguirán saliendo más, yo creo que la Operación Lezo no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. La Operación Lezo y los coletazos de la Púnica. No hay semana que algunos periódicos, algunos confidenciales, se hagan de posibles preimputados o próximos imputados, que a veces exalcaldes, la mayoría de antiguos gobiernos del Partido Popular, que todavía están ahí como en espera, y veremos lo que nos depara en 2018. Comentabas, Inés, hablabas de corrupción, del caso de la UCO de Cristina Cifuentes, también fue un terremoto aquí en la Comunidad de Madrid, tuvo que comparecer en la comisión de investigación. Creo que estuviste allí, Javier. ¿Cómo la viste? ¿Y qué diferente fue el paseillo con el que recibieron a Cristina Cifuentes de blanco inmaculado en camino a la comisión del otro día que estuvo Gallardón que parece que hubo una orden de no acompañar a Gallardón a la comisión. Digamos que no hubo, si no hubo una orden, no hubo manifestaciones espontáneas de adhesión al que fuera exministro, ¿no? O no hubo mensajes en Twitter o en redes sociales de hay que ir por este camino, hay que tal. Exacto. Ella lo que vino a decir es que, como no puede ser de otra manera, todo está bien hecho, que no hay ninguna traza de sospecha en lo que ella pudo hacer, porque se limitó a cumplir su papel, que era el estar en esa mesa de contratación, ¿no? El problema es que la UCO ve en esa decisión dos delitos importantes, que esto, según la Fiscalía, acabe en una imputación, pues que es lo que se está intentando, me parece que la están intentando dilucidar en en estos mismos días. Habrá que ver hasta dónde llega, eso sí que sería un terremoto político. ¿Crees que eso puede ir para adelante? Es decir, bueno, ¿podría haber una imputación de Cristina Cifuentes? Sería muy escandaloso y, por supuesto, comprometería cualquier carrera, o sea, cualquier campaña política que de cara a las próximas autonómicas, ¿no? Vamos, acabaría, desde luego, además, anularía su mensaje de aquí no hay imputados, ¿no? ¿Crees, Alejandro, que esa comparecencia de Cifuentes en comisión de investigación, sí, después de aquellos famosos informes de la UCO, precipitó las malas relaciones que parece que desde entonces tiene con Ciudadanos? Bueno, yo creo recordar que, digamos, el argumento, más que el argumento, el discurso que usa Ciudadanos en la Asamblea de cara al PP, en relación al PP, creo que antes de esa comisión ya era un poco ambivalente o, ¿cómo decirlo? Bueno, que según en qué escenario era más beligerante o menos, no, quiero decir. Claro en el de la corrupción. Está claro que sí, la dureza de César Zafra en esa comisión rompió cualquier tipo de armonía. Ignacio Aguado Cifuentes, César Zafra la fulminó en esa comisión. Sacó de quicio a Cristina Cifuentes, ella perdió los papeles y creo que él también. Su insistencia, su insistencia, es verdad, lo hace siempre. Cierto. Pero... ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿A mí, César? Sí. El papel, no César. El papel de César en esa comisión de investigación. Me parece que saca de quicio a los comparecientes, que en algún caso pero no está es su muy trabajo, bien. El trabajo de abogado. Sacar de quicio está muy bien, en algunos casos puede ser, pero siempre tienes que seguir una línea un poco más técnica, no ir todo el rato a pisar al compareciente, acabas haciendo política. Quieres ver a Cristina Cifuentes haciendo este gesto. Mira, Bueno, es lo que buscaba, creo yo, es precisamente molestar y molestar y molestar hasta que se enfadara y encontrara alguna reacción. De hecho, vamos, las comisiones de investigación muchas veces se busca eso, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho el debate de si sobre estas comisiones sirven para algo, ¿no? Que lo están intentando poner ahora el PP sobre la mesa, pidiendo su cierre.
Yo no sé si sirven para algo, yo sospecho que no, porque creo que se tocan demasiado, al menos como está configurada la Comisión de Corrupción de la Asamblea, se tocan demasiados temas muy distintos, con comparecientes que a veces son, bueno, pues son de distintas calidades, vamos a decirlo así, del mismo nivel que lo son los parlamentarios, que a veces son también de muy distintas calidades, y creo que las conclusiones que vamos a sacar de aquí van a ser pocas. Ahora, que no exista este control en una asamblea sí que diría poco de una democracia, creo. Entonces, ¿No existe ese control en qué sentido? Que no exista un órgano, una comisión que pueda fiscalizar lo que ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid con un saqueo como el del canal de Isabel II, ¿no? Sí. Por pero eso, lo que tampoco puede ser es que un viernes se hable del canal de Isabel II, el viernes siguiente a Neri, y que hasta los propios portavoces de la comisión reconocen, el jueves anterior en el pleno te reconocen, mañana tengo comisión a las 9 de la mañana y no tengo nada preparado, a ver cómo salvo los muebles. Es que te lo reconocen. Hoy ha dicho que no tiene Cifuentes idea. que se estaban planteando irse de la comisión de investigación porque, bueno, porque estaba muy enfadada, porque se había convertido esto en una suerte de Una causa inquisición general, en contra del Partido Popular. A mí cada vez que dicen Claro, eso me recuerdan a cuando Mariano Rajoy, ¿no? Cuando saltó la trama Gürtel en el 2009, apareció con toda la plana de sus grandes destinatarios diciendo que era una persecución contra el Partido Popular por parte del PSOE. Claro, pero también es cierto, si el Partido Popular lleva tantísimos años gobernando la Comunidad de Madrid y evidentemente ha salido toda la corrupción que ha salido, pues evidentemente ¿de qué van a ir las comisiones de investigación? Pues Claro. contra el Partido Popular. No es que vayan contra ellos, es que les tendrán que cuestionar. No vamos a hablar de Izquierda Unida. ¿Creéis que el apoyo entonces de Ciudadanos se va a resentir en 2018? Sobre todo con los presupuestos. Es verdad que les critican en otras muchas cosas, especialmente en corrupción, en PNLs en la Asamblea de Madrid, pero a la hora de la verdad, como dice la oposición, los presupuestos son aprobados en... yo creo Gracias a que muchas veces las relaciones son como las matrimoniadas, ¿no? La de Ciudadanos y Aguado y Cifuentes. A mí me recuerda a eso, porque son muchas gesticulaciones que no acaban en nada más que en un distanciamiento que se recorta enseguida y que se vuelve a exagerar para que parezca que aún no tiene una posición política, aunque a la hora de la verdad, Cifuentes, si no hay nada raro en su horizonte político, terminará su mandato gracias al apoyo de Ciudadanos, sin lugar a dudas, vamos. Apoyo necesario social. ¿Tú crees que los próximos presupuestos se los apoyarán? Teniendo en cuenta que 2018 es el año clave, pues el año de rendir cuentas a los ciudadanos, y 2019 ya sería el de la preparación de las elecciones de mayo. Cifuentes puede defender ante las elecciones de 2019 que han tenido que prorrogarlos porque no le han dejado otras, y también sería un mensaje que podría vender. Yo no sé si a Ciudadanos le interesa perder la posición de partido de política útil, ¿no? de que es capaz de torcerle el brazo a Cifuentes. Y es que creo que ahí acaba atrapado en su propio discurso, en cierto modo. Es el conflicto que tiene Ciudadanos. Es política útil, los tics del acuerdo abono, de transporte, Ciudadanos consigue todo... Ciudadanos, todo cartel en el metro... Ciudadanos, la guerra que tienen metro. en el metro, PP y Ciudadanos. El problema que tiene Ciudadanos yo creo que es que ahora mismo está perdido en la Comunidad de Madrid. No sabe muy bien por dónde tirar. Casi todos más o menos tienen de cara a 2019 un poco apalabrado que van a hacer, aun con el follón que tiene Podemos. Pero Ciudadanos en la Comunidad de Madrid yo no sé si tiene muy claro por dónde va a tirar. No quiero hablar de 2019, nos queda muy lejos, estamos haciendo balance 2017, pero es verdad que otra de las noticias del año, desde el punto de vista de los partidos, fue la llegada de José Manuel Franco al Partido Socialista de Madrid, del sanchismo, podemos decirlo así, ¿no? Después de la victoria de Pedro Sánchez, y la vuelta al órgano máximo del partido. Alejandro, ¿cómo ves a José Manuel Franco y, sobre todo, porque se mantendrá muchos años, ¿quién crees que será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, que tú lo controlas más, que se habla últimamente de la exministra Corredor, se habla del propio Gabilondo? Bueno, ¿cómo ves el papel de purificación? Empezando por Franco, José Manuel Franco. A ver, salió elegido, ¿no?, por unas primarias en las que participaron el 50%, ¿no?, de los militantes, si no recuerdo mal, 50 con algo. Sí. Y de esos 50, el 70%, una cosa así, le votó. Digamos que, bueno, ganó, no hubo que hacer una segunda vuelta y ganó directamente. Vale. Conociendo la historia del PSM, ya, eso es, claro, es que lo que te iba a decir. Es casi mayoría absoluta, bueno, no, claro. Mucho más, casi unanimidad. Eso
Claro. Es histórico, ¿no? Sí, sí, no hay, en este caso no ha habido tantos problemas como a lo mejor hace 15 Como años, ¿no? sí, Porque, por ejemplo. aparte, también otro punto importante de José Manuel Franco, y es que es un veterano del Partido Socialista, quiero decir, él es gallego, si no recuerdo mal, pero lleva militando en el Partido Socialista de Madrid, creo que eran como 30 años o 35 años. Quiero decir, conoce muy bien el funcionamiento del partido interno. Yo, por lo que poco que puedo decir de él, es que sí, o sea, está demostrando, aún no ha podido demostrarlo, pero sí que tiene un diálogo mayor que su antecesor con sindicatos como UGT. En el sentido de que sí parece que están elaborando un plan de trabajo para, digamos, presentar un proyecto político que se enfrente al del Partido Popular. Pero, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. Volviendo al ayuntamiento. Volviendo al ayuntamiento. Que yo creo que ahí hay más... Sí, volviendo al ayuntamiento. A ver, es que se ha hablado tanto sobre posibles candidatos del Partido Socialista a la alcaldía, que yo en realidad, yo no haría una... O sea, no me aventuraría a decidirme por uno. Yo creo que por ahora Purificación Causapiés es quizá quien se supone que tenga... ¿Cómo veis desde este lado? ¿Cómo veis Almeida, por ejemplo, que ha sido el sucesor de Aguirre? ¿Cómo le ves? Almeida le veo pues como causapié. Está en una guerra de desgaste, sabe que es para nada. Están allí solo para hacer un trabajo de... Sí, entre tú y yo, Almeida lo tiene de transición. Y bueno, lo tiene Almeida clarísimo y lo tenemos todos, ¿no? ¿Sí? No creo que nadie se imagine a Almeida en un cartel electoral. No, nadie se lo imagina, ni él. Tiene 2 años para ganarse a Cifuentes de verdad. Año y medio. Año y medio. Menos casi. Casi. No tiene nada. Entre campaña ya están en campaña. Ya están en campaña. El otro día nos lo comentaba. Estamos en campaña. Almeida ni de broma y creo que Pablo Casado. Sí, opíname, que seguro que le conoces tú, Inés. Yo Pablo no, Casado. La verdad que no. De desayunos y de cosas de ¿Cómo le ves? No Se tengo ni pronuncia, idea. se está pronunciando Yo en creo cada que decisión. Se ha pronunciado en la crisis de gobierno de Manuela Carmena. Sí. No es casual, igual que se pronuncia Íñigo Rejón en cualquier política de la Comunidad de Madrid, en la caída de techos de hospitales, tuit al canto. Yo creo que él sabe que todo el mundo piensa en él como no sabemos, pues venga, Casado. Pero yo creo que en el fondo él sabe que en el momento que se encasille en el ayuntamiento, unas elecciones de Pablo Casado en el ayuntamiento, pierde el PP y que después se acaba casi la carrera política de Pablo Casado si pierde unas elecciones en el ayuntamiento. Bueno, sabe, ¿no? Nunca se sabe. Luego a mí me hemos parecería visto paracaidistas, hemos visto a Miguel Sebastián, hemos visto a Trinidad Jiménez, que lo han acabado siendo ministros. Quiero decir, que recorrido, gente tan joven como Casado, yo creo que tiene. Yo de Almeida, si puedo... Adelante, Alex. Hoy he ido precisamente a cubrir un acto de Almeida. Tú has ido porque venías a Canal 33 y querías documentarte. Efectivamente. Y lo digo, lo quiero contar por definir un poco a José Luis Martínez Almeida. Él es muy beligerante, ¿no? Normalmente en sus opiniones sobre valoraciones políticas sobre Ahora Madrid. Pero hoy, lo que ha hecho hoy, por ejemplo, era una visita en el SAMUR, en la sede del SAMUR. Y entre pregunta y pregunta ha dicho, bueno, creo que el SAMUR debería poner un aparato desfibrilador en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, porque con la gresca que se está formando en Ahora Madrid, seguramente les haga falta. Entonces, quiero decir... Siempre hace chistes. Claro, esa es la imagen, hace como la gracia. Eso es muy... Pero ¿es de asesor o son propios? Él se los lleva preparados. Yo no estoy seguro, por la cara de su jefe de prensa, yo diría que fue improvisado. Él siempre no hay una comparecencia ni un acto de Sánchez Almeida en el que no haga un chascarrillo. Ya no puedo decir si es propio o lleva. Yo creo que sí. Es muy. Es que tiene que recoger el testigo de Aguirre, entonces claro, tiene que definirse de alguna manera, creo yo. Es imposible coger el testigo. También, claro. Vea, también se habla de Méndez de Vigo, quizá como un candidato más parecido a Manuela Carmena.
Por decir, en cuanto a edad, además son amigos de tertulias culturales, no sé cómo lo ves tú, o es un globo sonda quizá para despistar. No lo sé, yo es que sigo pensando en Martínez Almeida. ¿Sigues pensando en Martínez Almeida? Claro, ¿Tú sí, apuestas por él? No, yo no apuesto para nada vale. por él. No, hombre, igual en igual en un programa de humor, sí. Vale. Almeida luego lo que tiene también es que lleva el chascarrillo muy bien preparado. Yo me llevo estupendamente con Almeida, vamos, tampoco le he visto 2 veces. Pero es verdad que luego va con la crítica muy preparada, pero luego cuando le preguntas por opciones, y recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en Gran Vía, cuando se puso el cierre de Gran Vía, que es verdad, las críticas ya además muy recurrentes, ¿no? De, bueno, está muy bien que la cierren, pero no dan opciones, no sé qué. ¿Qué opciones puede aportar el Partido Popular? No tengo opciones. Bueno, pues entonces es que estamos en la misma siempre, que las críticas están muy bien, pero ¿y usted cuál es la opción B que me plantea? No tengo opción B. Bueno, pues entonces... esperar a que le caigan los frutos del árbol. Y luego también para al final decir que, bueno, pues que no está en contra del cierre de la Gran Vía, que incluso no está él tampoco en contra de que se peatonalice enteramente, pero que hay que debatirlo. Al final para acabar diciendo que lo que falta es debate. Pero es muy de Ciudadanos también ese argumento, ¿no? Yo me acabo de acordar, pero es otra imagen aquí rápida. Sergio, que viene aquí de vez en cuando y al que apreciamos mucho, también cae quizá en el debate, pero cuando estás en una administración tienes que gestionar, sea cual sea la administración, ¿no? Nada, hablando de Gran Vía y hablando de Almeida, me acabo de acordar de otro momento en la sede de CEIN, de la patronal madrileña, en la que Pablo Lázaro, presidente, habla sobre, de hecho, Gran Vía en concreto, y bueno, hace su propuesta, hace como una reflexión, un análisis de las medidas. Y entonces, después le toca el turno a Almeida, el cual en ese momento, creo recordar que era, si no era julio, me parece, una cosa así, puede que un poco más. Almeida en ese momento estaba en su discurso criticando muy duramente lo que tú decías, el plan de la Gran Vía. Entonces llega un momento en el que Almeida eleva su discurso a un tono y a unos adjetivos de tal calibre que Pablo Lázaro se va del plano. O sea, ¿sabes? Estaban los dos, unos con otros, y se va. Y no es que se fuera a otra habitación, no, es que dio 2 pasos atrás, como... Quiero decir, una forma muy clara de decir, mira, no quiero salir en la misma declaración que esta persona. Yo creo... Es una especulación al final, a lo mejor. Creo que al final quien está marcando la agenda en esto es Carmena y su oculta o manifiesta indecisión. No sé muy bien si esto es todo un juego, si es que ella todavía no lo tiene claro, si es que solo lo tienen claro sus asesores, pero ella no. En el momento en el que se sepa si ella opta a la reelección, entonces veremos qué candidatos le hacen la contra, porque claro... ¿Ves un número 2 a Julio Rodríguez, es que nuevo secretario? Es una de las opciones, que Carmena se presente a la reelección, en el supuesto de que la gane, dimita al poco y entonces le pase el relevo a Julio Rodríguez. ¿Lo veis, no? Sí, sería una de las opciones. Yo no la descartaría en absoluto. Por aquí, chicos, ¿veis de alcalde al ex-Gemás? Sería una manera paradójica de ganar unas elecciones para Julio Rodríguez. Gallardón hizo lo mismo. Gallardón hizo lo mismo. Se mantuvo 1 año y medio en el poder, fue nombrado ministro y pasó el bastón de mando a Ana Botella. No sería la primera vez y es algo que se suele hacer, pero claro... quizá estaría bien que se informara antes a la ciudadanía, que es la que vota, al fin y al cabo. Ha habido otros cambios, compañeros. El cambio en la Asamblea de Madrid, el portavoz de Podemos, José Manuel López, perdió la batalla después de las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, a favor de las ganó Ramón Espinar, que competía con Rita Maestre. Y, consecuencia de esa victoria, fue cesado, le quitaron el cargo de portavoz a José Manuel López en favor de Lorena Ruiz Huerta. ¿Cómo habéis visto este desembarco, Javier o Inés, que habéis estado en la Asamblea este último año? Este desembarco no solo del pablismo, que representa Espinar, sino también del anticapitalismo, porque se aliaron con ellos para ganar a Rita Maestre. Y ahora de nuevo se quedan como los terceros en discordia, ¿no? Los anticapitalistas. Bueno,
Lorena Ruiz Huerta, quizá como portavoz, no sea los mejores valores que tiene Podemos en el Parlamento. Yo creo que es una opinión bastante extendida entre los que estamos en la Asamblea cubriendo este tipo de informaciones. De hecho, en las sesiones de control de gobierno, quizá por la manera de hacer la pregunta o su manera de teatralizarlas, es de las más comentadas siempre. El problema de esto es que eclipsa el contenido de lo que pueda estar diciendo, ¿no? Porque Podemos, es cierto que tiene un argumento, o sea, tiene un discurso muy claro frente a Cifuentes y frente al PP, y en este caso yo no sé si han perdido al retirar a José Manuel López. Han perdido, por supuesto. José Manuel López, aparte de ser el que más calidad política le daba nivel político a Podemos y parlamentario. Llega Lorena Ruiz Huerta hablando de la gallina de los huevos de oro, siempre lo dice lo mismo. Sus poemas, siempre empieza una pregunta de sesión de control todos los jueves con un poema al principio. Es que para luego acabar hablando todo el rato de corrupción, hasta que no llega ahí Ángel Gabilondo a hacer una pregunta de verdad de sesión de control, te quedas como, bueno, mira, que estamos aquí, que luego al final es Ángel Gabilondo y te dan ganas de decir, una pregunta con mucho nivel, pero escondida exactamente, a la que no llega nadie. Bea, ¿no compartes esa opinión? No estoy tanto en la Asamblea, no, desde luego, para mí fue un fallo quitar a José Manuel, totalmente, sí. Yo creo que le echan de menos también. Y más teniendo en cuenta que luego Errejón está en la reserva, quiero decir que parece que esto también estamos en transición para Errejón y demás. Bueno, ya hemos hablado también de Ahora Madrid. Si queréis, dejamos a un lado la política y hablamos un poco de la gestión de las administraciones, que al fin y al cabo la gestión de nuestros problemas es lo más importante en el día a día. Las tasas del paro, que es la primera preocupación, no solo de los madrileños, sino de los españoles. Es verdad que en este último año hemos hablado mucho de Cataluña, pero el paro sigue estando ahí. Es verdad que hemos mejorado, ¿no? Pero ¿creéis que el papel que ejercen las administraciones, el que tienen asignado tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de la Comunidad, es suficiente? No solo para intentar atajar estas altas tasas que todavía tiene la población madrileña, sobre todo la joven, y sobre todo también la precariedad, porque estamos hablando, Bea, que te veo bastante interesada en este asunto. Por si paso a la lista del paro, ¿no? Estamos hablando del nuevo fenómeno, que es el nuevo fenómeno de los trabajadores pobres, que antes no habíamos visto, es decir, personas, trabajadores o parejas que incluso con 2 sueldos no pueden llegar a fin de mes, teniendo en cuenta el estado de la vida, de los pisos que hay, sobre todo aquí en Madrid. No, cuando hablamos de los datos del paro siempre estamos hablando de que se van reduciendo, pero en lo que tenemos que entrar es en el fondo de la cuestión, y es los trabajos que tenemos, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Y pongo el periodismo, ¿no? Es que se ha precarizado ya a niveles, bueno, que son inhumanos. Mientras que sigamos hablando de las cifras del paro como números, pues no tendremos realmente un análisis real de cómo vivimos, ¿no? Porque me da igual si se han quitado la lista del paro 1000 personas, esas 1000 personas lo que tienen es un contrato de 2 horas que a lo mejor están ganando menos que con lo que tienen de una ayuda, te quiero decir, de la Oficina de Desempleo. Entonces, claro, aquí ya las administraciones pueden hacer para incentivar, pero es que habría que hacer, tendría que ser el gobierno central, y aquí entramos en otra cosa que tiene que cambiar, el que tiene que reformar leyes, y estamos con la ley de autónomos, que todavía me estoy acordando de Ciudadanos, la gran apuesta que hizo, pero aquí la cuestión tú eres autónoma. Sí, aquí la cuestión es que los autónomos siguen pagando pues para hacer casi un monográfico, pero 280 euros, con independencia de lo que tú ganes, tienes que pagar a la Seguridad Social. Y esto no pasa en ningún país europeo, porque en otros países europeos se paga una tasa de 50 euros, lo cual es bastante comprensible, y en otros es de manera progresiva, que es lo que querían un poco poner Ciudadanos. Pero de momento aquí llevamos ya, ¿cuántos años? 3 años y no se ha hecho nada. Los autónomos siguen igual. Luego han anunciado una serie de reformas que han vendido a bombo y platillo y demás, que en la vida real del autónomo no sirve absolutamente para nada, o más bien para poco. Y esto es lo que la administración local y regional
Pues que no sé hasta qué punto puede hacer mucho por las listas. Puede incentivar, puede mover el mercado. Pero... Claro. Inés, ahora en tu situación, que lo hemos hablado antes, y teniendo en cuenta que, que te vamos a sacar de esta entre todos los telespectadores de Canal 33. Que por cierto, que no lo he dicho antes, si queréis opinar, preguntar o incluso criticarme a mí y a los tertulianos, lo podéis hacer a través de la cuenta de Twitter @canal33, @canal33. Estaré leyendo vuestros mensajes. Inés, los cursos de formación. ¿Crees que los cursos de formación no es que sean suficientes, sino que están adaptados hoy en día para generar posibilidades, o simplemente es una cuestión que hay que hacer para que no te quiten el paro? A mí, yo oigo, en mi situación, oigo cursos de formación y me parece una cosa como desoladora, ¿no? ¿De verdad? De qué pereza. Esa es la solución, ¿no? ¿Cómo encaja? Bueno, también parados de larga duración tienen que tener otro tipo de salida, pero creo que de cualquier medida es poca. Y creo que ahora mismo, no es por volver al tema político, creo que en la ciudad de Madrid hay un problema muy gordo. Es la primera vez, de las primeras veces, que se crea más trabajo en la media regional que acelera la recuperación del empleo en la región por encima del ayuntamiento. Eso me parece preocupante, porque es que la ciudad más importante, que es la puntera, que todo el mundo se supone que va a trabajar a Madrid, que vaya por debajo, debería hacérselo mirar. Hay un plan, Javier, que aprobó los sindicatos, la patronal y la Comunidad de Madrid. En fin, parece que las cifras van muy bien sobre el papel, pero luego las preocupaciones siguen estando ahí, ¿no? Es un poco lo que estabas comentando también, Beatriz, que yo creo que de esta crisis es un problema estructural. Entonces, para hacer para cambiarlo, para revertir el actual modelo de trabajadores pobres, que ya el mileurismo queda como una cosa vintage totalmente. Si se saldrá de esta con reformas muy profundas, y creo que ni siquiera están al nivel estatal. O sea, esto es una competición mundial en la que la Unión Europea tiene que jugar un papel de actor político en el que tenga que ordenar este tipo de mercados, que al final es un mercado único, también el laboral. Entonces, soy muy escéptico en las poquitas medidas que puedan tomar dentro de sus competencias, tanto a nivel regional como municipal. Ahora bien, todo lo que sean pactos, evidentemente, serán muy bienvenidos y demostrarán la utilidad que puede tener para la sociedad las entidades sindicales y empresariales, ¿no? Y en eso, por ejemplo, Cifuentes sí que está consiguiendo muñir bastantes pactos en distintos sectores, y eso es algo que hay que reconocérselo, evidentemente. Hay un pacto, lo hemos apuntado brevemente antes, en sanidad, ahora con el nuevo consejero, sobre todo con esta oferta de empleo público, pero tenemos un problema en las infraestructuras. Has comentado antes que tenemos que se han caído los techos del Gregorio Marañón. Sobre todo un problema de infraestructuras en los hospitales más viejos, en los hospitales heredados del Insalud, para la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Vamos, lo que ocurre está claro, pero ¿por qué ocurre, a tu juicio, Bea? ¿Y cuáles son las soluciones? Pues, por ejemplo, para empezar, lo que hablábamos antes, en sanidad, dedicarle presupuesto a los hospitales. Te dirá el PP, ¿ya se lleva el 50% de los presupuestos todos los años? Bueno, pues se tendrá que llevar más, porque se están cayendo y luego se tiene que contratar personal para urgencias. Y luego, en cuanto a infraestructuras, por ejemplo, tiene un gran problema el tema de los colegios. Este año, por ejemplo, en la zona sur, en Leganés y en Getafe, los niños han empezado el curso y los llevaban los padres con chalecos reflectantes amarillos, un poco en protesta, porque estaban comenzando el colegio mientras que se estaban haciendo obras. Bueno, pues las ampliaciones de los colegios, porque no se han terminado a tiempo, y han convivido los chavales, han empezado, niños pequeños, mientras que estaba al lado la grúa o el camión taladrando. No son formas de dar clases.
Eso sobre todo en esos municipios del sur. Sí, en esos municipios, y los sindicatos siguen además denunciando comisiones obreras que hay masificación en las aulas. Pues todo eso pasa por... Que no se cumple la ley, estamos hablando Sí, en algunas aulas, claro, de número de alumnos. Todo eso pasa por inversión. Y por ejemplo en el Consejo Que hay de algunos Gobierno... barrancones todavía. Sí, por la zona sur tú te puedes ir y ya te digo, ha habido muchas manifestaciones por este tema, ¿no? Bien es cierto que luego la comunidad ha echado, el gobierno regional, balones fuera y ha dicho que bueno, que es que la culpa no era de la Consejería de Educación, sino que era que la empresa que se lleva la adjudicación pues no termina en plazo las obras, pero es que te pones a mirar y es que esa empresa se lleva la adjudicación otro año. Va repitiendo y de muchos colegios. Pues si usted ve que esta empresa tiene pérdidas y ya una vez le ha fallado, quítele de la convocatoria de las adjudicaciones. Tenemos colegios, Javier, que están presupuestados todos los años, pero que no se hacen. Sí, nosotros hicimos un mapa y es verdad que hay algunos centros que son reiterativos, que es verdad. Y Las tablas, me suena uno, por ejemplo. Por ejemplo, hay protestas permanentes de vecinos que reclaman que, vale, hemos hecho desarrollos en Los Molinos, en Getafe, en un barrio que también está el Cervantes, ¿no? Hemos hecho desarrollos durante la época del ladrillo para albergar a familias que vienen a zonas que no están dotadas de servicios. El problema es que primero hemos hecho las viviendas y luego nos hemos acordado de hacer todas las dotaciones sociales, educativas y tal, cuando ya no hemos tenido dinero. Y de aquí viene la construcción por fases de centros educativos, que es el gran problema, ¿no? Es verdad que en cada Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nos cuentan cada semana. Hoy, de hecho, ha anunciado la presidenta la construcción de un instituto de un colegio en ¿Cuántas Getafe. veces en Getafe? Y es haz un repaso. ¿Cuántas veces nos han anunciado el mismo colegio durante los últimos 2 años? Sí. No lo sé, la verdad que me lo tendría que... Pero Pues sí que es verdad que los últimos ¿no? Creo que nos la cuelan un poco a veces en eso. Sí, pero bueno, de todos los colores, porque las 16 escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid están por ¿no? amanecer, ¿no? Sé. Se han licitado 9, me parece, mismas. o sea, no están las 17. De las y no se han construido 16, todas, sí. ni una. Entonces es un poco, pues, es que salir a un consejo de gobierno y decir que es muy fácil, pero lo difícil es hacerlo, y no ni uno ni el otro. El problema es lo que tú comentabas, ¿no? Se tiene que planificar. Cuando se hace un nuevo desarrollo urbanístico no vale construir las casas y vamos a conseguir la pasta vendiendo rápido, sino hay que planificar antes. Vamos a tener dinero para dar cobertura, porque si no lo que ocurre es que luego toda esa gente tiene que llevar a los niños a los colegios de al lado que ya están masificados de por sí. Entonces, primero, el perjuicio es para la persona que está viviendo ahí y también para el del barrio de al lado, que también ve cómo las clases se le llenan. Y con esto te quiero decir, igual los centros de salud pasa lo mismo. Las nuevos desarrollos urbanísticos están sin centros de salud. Pues volvemos a igual, esas X personas van al centro de salud de al lado y están masificados. Claro, eso ahora estoy acordando también, por ejemplo, de Fuenlabrada, ¿no? Que llevan pidiendo un centro de salud años y años, después de que el ayuntamiento ya se lo ha dado a la comunidad hace mucho tiempo, pero la comunidad no tiene dinero para construir el centro de salud. No solo para construirlo, sino para dotar de plazas y mantenerlas y de servicios durante el resto de la vida, quiero decir. Claro, es que es eso. Alex, hay una falta lo apuntaba antes Inés, de ejecución presupuestaria. Es muy fácil, sobre el papel, pues planificar, dotar de presupuesto, pero luego, si no se cumple, ¿a quién tenemos que reclamar? Sí, se han dado casos de partidas presupuestarias precisamente dedicadas a infraestructura en educación y en sanidad que no han sido ejecutadas, creo que recordar que no eran ni al 50%. Quiero decir, también en este tema, el consejero, en este caso de Educación, hablando de colegio, Rafael Van Grieken, que yo le digo Van Rijken, porque digo yo que porque debe ser holandés. Sí, es holandés, sí. Vale, que lo hablamos el otro día. Sí. El consejero Van Grieken ha llegado, digamos, a admitir que se equivocaron al seguir adjudicando a las mismas empresas la construcción de esos colegios. Sin embargo, desde que se formó cierta polémica cuando, creo recordar, sí, fue Podemos, cuando denunció, digamos, esta situación, digamos, recopiló documentación sobre diferentes adjudicaciones y la llevó a la Fiscalía. Han pasado meses ya de eso, eso fue en septiembre, y creo que no se ha vuelto a hablar. Creo yo que esto es como, bueno, en septiembre del año que viene, de 2018, pues volveremos a vivir probablemente una misma situación. Volveremos a ver cómo padres tienen que llevar a sus hijos a colegios que no les toca porque no están construidos, o porque no tienen todas las aulas construidas, o porque no tienen dotación. Así que me parece, pues bueno,
para empezar, falsear las cuentas de los presupuestos si no lo ejecuta. Y en segundo lugar, un perjuicio, bueno, a los ciudadanos fundamental, en un derecho básico como es la educación. Antes hablábamos de un fenómeno nuevo, que era el fenómeno de los trabajadores pobres, pero en este 2017 también hemos hablado de otras palabras o palabras como turistificación. Turistificación. Ahora que lo intento decir lo digo mal, por lo tanto no lo voy a decir otra vez, pero todos sabéis de lo que hablo. Es el fenómeno de los alquileres vacacionales, que tienen como consecuencia el aumento del precio de los arrendamientos, sobre todo en los centros de las grandes ciudades. Barcelona fue pionero en esta cuestión, pero en Madrid ya lo estamos viendo. Sí. Parece que están expulsando de alguna manera a los madrileños que quieren vivir en el centro, tanto con este fenómeno como el de la gentrificación, que es verdad que ya lo conocíamos de otras épocas. O sea, se supone que en realidad esto es como una modalidad de la gentrificación. O sea, sí, sí, la es expulsión una de modalidad, te expulsan una otros, autóctona pero te de un expulsan. barrio, eso Claro. es, a la periferia. Y vamos, yo recuerdo cuando hace 3 meses el Idealista, la página, digamos, más grande para buscar pisos, publicó un estudio diciendo que en un año en Madrid el alquiler había subido un 14%. Un 14%. Sí, estoy casi seguro que era 14, si no era 13, pero vamos, más o menos. Yo tengo aquí el dato del índice de precios de viviendas que me lo he traído porque me llamó mucho la atención que en el tercer trimestre de 2017 el precio de la vivienda nueva 12% de subida 12, respecto al trimestre 12%. el mismo de 2016. Es una barbaridad. Claro. Un 12% es... Dos cifras. Pero es que una peor, subida de dos cifras es una nueva burbuja, ¿no? Lo peor es que se dan caso de propietarios que en vez de subirle la renta a sus inquilinos, directamente les rescinden el contrato. Cuando se acaba el contrato pues ya no lo renueva, porque aunque el inquilino pague 200 euros más al mes, el propietario sabe que va a tener un beneficio y una rentabilidad muchísimo mayor si, digamos, alquila su piso por plataformas como Airbnb o Airbnb y HomeAway también. Porque claro, aquí entra, creo yo, de lleno el problema de la regulación. Carmen hace poco ha hecho algo en este caso, intentado regularlo. pero bueno, todavía no, dice que en enero. Parece ser que a ver cómo si hace el censo también. A ver, que si no tienes un... Yo vivo en el centro, ¿vale? Y estoy afectado por ese problema porque efectivamente mi casera quiere subirme el precio de alquiler. Desde aquí le hacemos un llamamiento, ¿no? Pero mucho, Julio. Es verdad, es verdad. Bueno, no lo voy a comentar aquí. 2 cifras también. No, Pues ya lo has comentado. No lo voy a comentar en cuanto los detalles, pero es verdad que algo tiene que ver este nuevo fenómeno. ¿Se puede limitar, se puede poner puertas al campo a este tipo de alquileres? Porque el Ayuntamiento de Madrid quiere decir, quiere regularlo de alguna manera para que solo puedas por 3 meses, digamos. Alquilar, arrendar tu piso 3 meses. No, a Sí. ver. Y si lo haces más, pues cuéntanoslo, que has estado en el... Vamos, más o menos, sí. Has estado en el pleno. Quiero decir, lo que dijo Carmena es que iba a hacer un censo de aquellos apartamentos que se usaran durante más de 3 meses al año para alquiler vacacional, y entonces esos apartamentos necesitarían una licencia turística, una licencia especial, por lo cual tendrían que pagar un importe al ayuntamiento, a la comunidad. Entonces, o sea, no es que sea un campo ni haya que poner puerta, en realidad, o sea, debe y se puede regular, porque al final es un negocio turístico relacionado con la hostelería, como, pues bueno, como están regulados tanto los bares como los hoteles. Quiero decir, y es injusto también, creo yo, para las personas que se dedican a la hostelería, para esos comercios y esas pequeñas o medianas empresas o grandes empresas. Sí, pero yo creo de todas formas la burbuja del alquiler, plataformas como Airbnb tienen mucho que ver, pero es que no es solo en la capital. Claro. En un municipio como Las Rozas no hay mucho Airbnb y los alquileres están disparados. La falta de construcción. En la capital no se está construyendo ningún tipo de vivienda. La fobia, la inversión de la que siempre se habla del bueno, pero hay gobierno de muchas Madrid. casas vacías, eso sí es verdad, quiero decir. No, en propiedad, digamos, estancadas, Sí. ¿no? Como en stock. Estás hablando de, Inés, de vivienda pública. Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid ha prometido un número de viviendas que todavía no se han construido. No sé si lo harán hasta el final de la legislatura, pero ¿crees que este problema se suple con vivienda pública? La vivienda joven, por supuesto. El alquiler... La Comunidad de Madrid también tenía un plan de vivienda joven, pero creo que con la crisis se paralizó, ¿no?
Bueno, No sé si habéis optado tú, Bea, creo que optaste en su momento al plan de vivienda joven. Yo estaba pensando que desde luego, yo he optado muchas cosas. En tu larga trayectoria. Me larga mía. No, estaba pensando en la empresa municipal de la vivienda, desde luego, si va a terminar como terminó con Ana Botella, que lo deje el ayuntamiento, que no construya nada, de verdad, que lo deje así. Que lo deje, estamos ¿quieres decir para que luego no lo venda a fondos para que luego buitre? no lo venda a fondos buitre, para que la gente no acabe en la calle, porque efectivamente, porque además es que se firmó en el contrato de esas, lo digo porque lo firmé yo, se firmó en esas viviendas que el precio, evidentemente, como era de protección pública, no iba a subir. Y en cuanto llegaron esas empresas, los inquilinos recibían una cartita en la que le decían que efectivamente ya pasaban a ser propiedad las casas de esas empresas y que los alquileres se les subían. Y a poco tiempo, cuando la gente no pudo hacer frente a ello, pues les echaron a la calle. Y eran viviendas públicas pagado con dinero público, no es que fuera un dinero que puso Ana Botella o el ayuntamiento, no. Entonces te quiero decir que hagan un estudio, el Ayuntamiento de Madrid, si quiere desde luego hacer vivienda pública para que no acabe así. Y luego en cuanto a construir en Madrid capital, es que construir ya no queda sitio. Terreno apenas. No queda sitio para construir. Hemos comentado antes y desde luego alrededor, estoy por ejemplo pensando en el ensanche Vallecas, hay muchísima vivienda que es que está vacía, que todo eso está, que ahora es todo esto lo que se está ocupando, está todo en manos de bancos y demás. Entonces hay que hacer un estudio de la vivienda que está vacía y ponerla a disposición. O sea, incluso con medidas coercitivas. Es decir, con que las administraciones penalicen y obliguen a los propietarios a sacar la vivienda si no la alquilan. No estoy tanto pensando en los propietarios, estoy pensando en muchísimas viviendas que están en manos de los bancos y por otro problema, bancos o fondos de inversión, efectivamente. Sí. No se trata tanto de ponernos a construir. Yo siempre que pienso en esto, me da muchísimo miedo que haya otra vez otra burbuja inmobiliaria, ¿no? Porque se está otra vez volviendo a construir en España. Y todavía no se han ocupado las que... Fíjate que hace unos años, hace 4 años estuve en Berlín y me dijo un arquitecto, dice, me está dando un poco de miedo porque en Berlín está pasando ahora lo que os pasó a vosotros y que nunca entendimos, que es que se está construyendo por encima de la capacidad para comprar, porque claro, o sea, estamos construyendo muchas casas, pero no corre el dinero porque no se da dinero, y luego la gente que podemos optar, no tenemos tampoco... Quiero decir, con 800 euros, porque no llegamos a los 1000, no creo que puedas pagar una hipoteca. Entonces, es que es todo, ¿para qué vamos a construir? Es que vamos a plantearnos otra vez lo mismo, porque si vamos a acabar, como hemos acabado hace unos años con la burbuja inmobiliaria, y otra vez los pisos vacíos que vuelven a los bancos y hay que rescatar a los bancos, vamos a hacer un planteamiento. ¿Se necesita construir? ¿Y tú no crees que la única cortapisa en realidad que hay son los bajos salarios que tenemos ahora? Porque desde luego, en el sentido de que la luego, tendencia o el deseo de tener en propiedad uno, vamos a empezar por uno, ¿no? Pero es verdad que en la moneda había personas, ¿no? que aspiraban a tener una casa en la playa, incluso otras en la sede si podían, con un sueldo decente, pero de 1.500 euros, hipotecándose a 35 o 40 años. Yo creo que la única cortapisa ahora mismo, pero por la impresión, es los bajos salarios que hay ahora mismo. Sí, hombre, igual también hemos aprendido algo, quiero decir, igual también yo no estoy tan seguro, apuntando a lo que tú decías un poco, ¿sabes? O sea, tú piensas que si tuviéramos salarios más altos optaríamos a comprarnos una y dos casas. Yo creo que sí. Aquí convergen distintos elementos, si es que, bueno, primera parte de nuestra cultura de comprar, luego que no se facilita el alquiler, porque evidentemente toda la gente, ¿por qué compra? Pues por lo mismo de siempre, porque... Es que me gasto lo mismo en alquilar que en una hipoteca, que luego eso es falso, porque luego la compra se te va muchísimo... O no tan cierto. O no tan cierto, ¿sabes? Pero lo que tú ves en el día a día es, pues si voy a invertir 600 y me puedo estar invirtiendo en un alquiler y los puedo estar en una hipoteca, entonces es cultural, que no se facilitan los alquileres. Y evidentemente sí, que ahora tampoco hay dinero para comprar. Desde luego, si seguimos cometiendo la misma equivocación, que con 1.500 euros nos compramos 2 y 3 casas y nos hipotecamos, y también los bancos tienen que haber aprendido, ¿no? Que tampoco nos pueden facilitar el dinero, pero bueno, no sé. Sí. Bien. Sí, es una muchas cosas. Una de las consecuencias de esta situación de la vivienda son las ocupaciones, primero los desahucios, y luego las ocupaciones y un nuevo fenómeno de este balance de 2017, que son las narcoocupaciones. Sí. Que es rizar el rizo. ¿Crees que han servido de algo las leyes, Inés, los compromisos de las administraciones para paralizar los desahucios? Cuando, visto las estadísticas, tenemos cifras muy similares a las de años pasados.
Hombre, estamos comparando la ocupación, los desahucios, pero el problema que hay, yo creo, en Madrid capital, es la mano blanda con la ocupación, y los narcopisos no son precisamente en Madrid capital. Bueno, sí, no, claro que son en Madrid capital. Tenemos en Vallecas y en Lavapiés, por lo menos los últimos que han desmantelado, es verdad Sí. Ahora viene que ayer... en el noroeste, ¿no? Sí, es verdad que en el sureste y que tenemos una última operación policial de hace 2 días en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, un fenómeno generalizado, pero es precisamente por ese problema, ¿no? Que hay pisos que están libres, a pesar de que hay mucha gente sin piso. Sí. Y lo difícil que es echar a unos ocupas lo difícil que es acabar con la ocupación. A mí me pasó, tuve en la casa al lado 5 años ocupas y era imposible que se fueran, imposible. Claro, es que según la ley, ¿no? Según el Código Penal, si el que ocupa un inmueble, o sea, si el inmueble que ocupa una persona no es una vivienda habitual de alguien, de un propietario, la ley no es tan clara ni tan rápida. De hecho, tendrás que entrar en un litigio legal que puede durar, creo que era entre 9 y 12 meses, una cosa así, incluso más. Pero, claro, sí que es verdad, se supone que la legislación española en cuanto a la ocupación es más quizá laxa que otros países europeos como Inglaterra o Francia. A pesar de que, por ejemplo, Alemania, ¿no?, es reconocida como, bueno, un lugar donde la ocupación lleva desde los años 60 incluso, ¿no?, con el movimiento hippie, hay casas ocupas incluso emblemáticas. Exactamente, estamos hablando de ocupaciones de varios tipos. Pues con la ley en la mano, se supone que en España son más casos que en Alemania ahora mismo, con la ocupación en este sentido. Pero claro, es que creo que surge del mismo problema que hablábamos antes, que hay gente sin casa o que no puede pagar alquiler por una razón de pobreza sobrevenida o porque no tiene un trabajo que eso lo permita, que tampoco es cuestión de justificarlo, pero claro, si sabes que en una casa que es propiedad de un banco, que sabes que no hay nadie, que no está molestando a nadie, puedes romper la puerta y meterte, no lo justifico, pero comprendo que alguien en una situación desesperada lo pueda hacer. No sé dónde fue el otro día que decían que de las ocupaciones el 25% eran por razones efectivamente sociales. Lo decía la delegada del gobierno. Exactamente, y que el otro 75% restante eran pues para cometer actos, pues, para el narcotráfico o gente que teniendo dinero para alquilar decidían ocupar una casa. O sea que cuando hablamos también de ocupación de gente que efectivamente pues han quedado en la calle y se van a ocupar, es solo el 25%, el otro 75% es lo más amplio, ¿no? Y el que estaba en manos de mafias también era un porcentaje bastante alto, sí, que se han quedado con las casas. Que genera situaciones muy tensas. Yo me acuerdo en Parla, en el edificio de Toledo 15, que es una barbaridad, es una... bueno, para el que no lo conozca, es una promoción de viviendas de un desarrollo urbanístico casi al final de la ciudad, que en un par de años se convirtió en una zona ocupada por familias con necesidades, que luego pasó a ser una parte de ese Toledo 15, un foco de venta de droga, y que ahora mismo, tras muchísimas muchísimas controversias con la compañía de la luz que se la cortó el año pasado y demás, han conseguido llegar a una suerte de legalización. El problema de esto es que mientras tenías a estas familias de las que estaban ocupando estas casas, tenías manifestaciones enfrente de personas criticando estas ocupaciones, porque algunos de ellos decían que estaban alquilados en este edificio y les acabaron echando por la presión de las mafias, ¿no? Y esto es realmente lo que... un foco de tensión muy elevado en este sentido, porque yo no veo una solución clara para esto, y si... O sea, la extrema derecha bebe de este tipo de caladeros, de este tipo de actitudes, ¿no? No estoy diciendo que la gente que se manifestará fuera de la extrema derecha, pero por supuesto que si en algún momento tiene que prender la mecha de actitudes xenófobas o racistas, porque en Toledo 15 la mayoría de la población que sigue ahí es bien de origen magrebí o romaní, pues desde luego la confrontación nacerá ahí. Creo que ahora mismo se había llegado a una suerte se había silenciado de alguna manera el problema porque se intentaba regularizar para pasar de página, pero claro, esto no puede ser la norma, porque si no
todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando no tenga una casa, ¿no? Si sabes que al cabo de un cierto tiempo... En esto, si se quiere acabar con este 25% del que estamos hablando, de gente que no tiene casa, es muy fácil. Las administraciones se tienen que poner en marcha y facilitar. Un parque público de vivienda. Exactamente, lo que pasa es que, claro, es muy fácil decirnos que la gente ocupa las casas. Bueno, pues es que hay gente sin casa y usted tiene que facilitarlo, porque es que eso es parte de la labor que tiene que hacer la administración pública, ¿no? Garantizar una casa, y a lo mejor con alquileres muy bajos, ¿no? Porque estamos hablando gente a lo mejor que no ha podido pagar su casa, pero que sí que tiene un empleo y que está ingresando 400 euros, pues igual sí que puede destinar 50 a un alquiler, ¿no? Y ya se buscará la vida, yo qué sé, quiero decir. Pero claro, es que no vale, es que pues ahí hay un 25% que está ocupando porque no se le da otra opción, y la administración le tiene que dar otra opción. Tenemos un ejemplo durante este año que ha sido el tema de la cañada real galeana, que parece ser que las administraciones en este asunto sí han llegado a un acuerdo entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid, pero todavía no hemos visto mucho movimiento. Estamos en 2018, vamos a empezar 2018 y lo más grave es levantar el sector 6, que es el sector más problemático, que es donde se vende droga y donde cada semana tenemos una operación policial en esos narcopisos que antes no se llamaban así, se llamaban búnkeres de la droga, y que tenemos que solucionar. Hace nada salió ardiendo una serie de chabolas, ¿no? Creo que era también en el sector 6, y hubo como 40 familias que tuvieron que ser trabajadas. Y ayer ardió pues un restaurante ocupado en la Casa de Campo también por otras personas. Es decir, las ocupaciones también generan una serie de problemas de seguridad para los vecinos que están al lado, como antes apuntaba Inés. De hecho, creo recordar que se empezó a demoler parte, digamos, de estos infravivienda, ¿no? Chabola, que estaban en el sector 6 y que, es que no sabría yo decirlo a ciencia cierta porque es difícil, pero como que había una relación entre el aumento de narcopisos en Villa de Vallecas. En Puente de Vallecas han hablado de que efectivamente se ha trasladado de toda esa zona, se ha trasladado ahí. Porque simplemente llegaron con los bulldozers, rompieron todo y, claro, es que si cualquier acción en este sentido, si no va acompañada de una medida, digamos, social, en el sentido de dar salida a una persona a la cual, pues a lo mejor no es capaz de encontrar trabajo por sí sola, o a lo mejor sus prioridades en la vida es diferente. Quiero decir, no tienen en fin, no son capaces, digamos, de salir de ese bache, de salir de ese mundo. Si tú no lo apoyas con medidas sociales, a través de la institución, a través de las consejerías del ayuntamiento, es imposible solucionar este problema, porque, no sé, si has trabajado con gente a lo mejor sin techo, o toxicómana o con problemas, yo estuve, brevemente, pero sí que, digamos, puedo conocer un poco el mundo, personas de ese mundo, de hecho muy cerca de aquí, en la Plaza Tirso de Molina. Allí hay una asociación que hace un trabajo encomiable, digamos, porque dan cena gratuita a personas sin techo, ¿no?, que viven allí. Cuando empiezas a conocerle, a saber un poco lo que hay detrás de ellos y cómo llegaron allí, te das cuenta que son personas que necesitan ayuda, que es que necesariamente tienen que pasar por una organización, por una desintoxicación, por una, digamos, inserción laboral y social. Entonces, quiero decir, ir con el bulldozer en la Cañada Real y simplemente romper la chabola, lo único que está haciendo es trasladar el problema a otros sitios. Sí. Es un proceso mucho más complicado, eso que pasó con Pitis. Pitis, todos Barranquillas, se van moviendo de un lado a otro. Hace poco estuve también en una presentación de una empresa que estaba ahora dedicada efectivamente a poner puertas especiales para que no te ocuparan tu vivienda. Desocupa, se llama. Contra los ocupas. La cuestión es que estaban hablando de ellos de que estaba surgiendo ahora un nuevo negocio de empresas que estaban comprando casas que estaban ocupadas, casas ocupadas en general en narcopisos, negocian con los que tienen la casa ocupada, porque bajaba una casa cuando está ocupada, decían ellos que bajaba el 40% de su valor real de mercado. Entonces les venía fenomenal, porque lo que estaban haciendo es ir a esas casas, por 1.000, 2.000, 3.000 euros negociaban con el que estaba ocupado, le echaban de la casa, ellos ya tenían se quedaban con esa casa que se había infravalorado el 40% y luego te lo ponían otra vez a precio de mercado, con lo cual se estaba especulando.
Y bueno, pues que estaban haciendo ese nuevo negocio ahora, empresas que se estaban dedicando a eso, ¿no? A la especulación, gracias a la ocupación. Es que también hay sectores que les favorece la ocupación. Es un tema del que podríamos hacer un monográfico. Y como nos estamos quedando sin tiempo, quería abordar otro asunto que además es un clásico aquí en Cambia Madrid, que es la contaminación, la polución. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque tenemos un nuevo plan este año, en 2017, del Ayuntamiento de Madrid, un plan corregido, aprobado por el gobierno de Ana Botella y que nunca se puso en marcha. Y por otro lado tenemos un plan aprobado recientemente por la Comunidad de Madrid, que es bastante similar, aunque tiene alguna serie de particularidades, ¿de acuerdo? Lo que se ha demostrado, porque se ha activado, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, varias veces este protocolo en diferentes escenarios, es que con los datos en la mano, pues no ha tenido una aceptación importante en el sentido en el que los conductores han dejado su coche en casa, que es lo que se preveía o lo que se esperaba, o se confiaba mucho en ello, y por tanto, no sé si lo veis, compañeros, como un fracaso. ¿Creéis que es necesario un nuevo plan o creéis que el Ayuntamiento de Madrid, como decía Esperanza Aguirre, es cochófobo? Bueno, no sé si cochófobo, pero desde luego lo que está claro es que no ha dado resultado este plan, ¿no? Porque a la vista están los datos y que seguimos vamos, no hay más que verlo desde el cercanías cuando llegas a Madrid, la boina de contaminación, que es visible prácticamente todos los días del año y sobre todo cuando no llueve, que cada vez es más habitual. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, esto es un problema estructural para el que hace falta medidas muchísimo más profundas. Y además es que es algo en el tema de la contaminación que se sabe desde hace tiempo cuáles son esas medidas. El problema es quién es el político que las pone en marcha, porque serán siempre muy impopulares, porque van a cambiar nuestros modos de vida. Entonces, habrá que ver si el plan de calidad del aire que entrará, algunas de las medidas que tienen que ponerse en marcha el año que viene en el Ayuntamiento funcionan, si el protocolo de la comunidad funciona, que yo tengo fundadas dudas de que llegue a ni siquiera activarse, porque es un conjunto de medidas bastante laxas y que deja mucha manga ancha a los ayuntamientos, que son quienes, los ayuntamientos mayores de 100.000 habitantes me parece que son quienes al final tienen que aprobar otro paquete de medidas. Es decir, o todos, que sería la manera de sortear esa vergüenza torera, se ponen de una vez a trabajar juntos y coordinan medidas que vayan desde la prohibición de los coches diésel, desde el teletrabajo, desde, no sé, ir a las fuentes de la contaminación en la industria, una reconversión a nivel de innovación, o seguiremos con lo mismo, pero con menos oxígeno dentro de un año. Hablaba el Ayuntamiento de Madrid que este plan lo llamaba precisamente A porque no hay plan B, pero parece ser que Inés Sabanés ha anunciado una mejora de este plan. Alejandro, ¿crees que las medidas van por el camino que comenta Javier? Hombre, desde luego es un problema estructural y hay que cambiarlo con medidas profundas. Y es verdad lo que ha dicho, vamos, estoy completamente de acuerdo. A ver cuál es el político que, sabiendo la impopularidad en la que puede caer, toma medidas radicales como pueden ser, pues no sé, el cierre total al tráfico dentro de un área, ¿no?, de la Almena Central. Sí. Quiero decir, claro, o sea... Sí, bueno, esa propuesta se va a materializar y se llama APR del centro, Sí. todo el centro de Madrid. Veremos a ver cómo funciona. En ciudades como Londres, o sea que tampoco... Bueno, Claro, y ciudades claro. españolas Nada como descabellado. Oviedo, por ejemplo, Claro. te quiero decir O que... Coruña. O Coruña, que ha pasado, no se ha caído el mundo. Las ciudades europeas tienden a eso, Todas ¿no? son Las así, grandes todas, ciudades todas, tienden todas. a eso. Y París, No, cada no, dos no hay por que tres estar están acomplejado con por eso. el tema de las matrículas pares impares en París, Pero cada 2 por 3. decía Inés Sabanés que el tema de las matrículas pares impares quizá hay que cambiarlo porque tenemos que priorizar ya no un número, sino un tipo de coche, un tipo de contaminante, ¿no? Un combustible que utilice, pues que sea más ecológico, y que quizá haya que priorizar esto
antes que simplemente Claro, pero... lo que es la suerte de la matrícula que tengas el día que toque, ¿no? En ese escenario 3, ¿no? En este caso. Claro, pero volvemos a lo mismo. Para esto se tienen que poner todos de acuerdo, entonces lo que tienen que incentivar es la compra de coche eléctrico, nos tienen que poner más puestos más para cargadores, más cargadores, más nos tienen que parkings poner, disuasorios. claro, tienen que hacer muchas cosas, pero para eso, pues claro, también ya no solamente tienen enfrente a los ciudadanos, también tienen enfrente a la industria que hace los coches pero es que gasolina tenemos y un plan diésel. Renove. Hemos tenido en este país muchos planes Renove. También podría existir un plan pues, para renovarlo, pero por eléctrico. Es decir, tú dejas aquí tu coche de gasolina, tu coche de diésel, y tienes que comprar sí o sí uno eléctrico. No sé si es meternos, Inés, un poco en la libertad de la gente, ¿no? En esto, No, pero sí en esto que Ámsterdam y dice- en otras ciudades... Eso es un tipo incentiva. de medida, pero aparte de eso yo creo que hay medidas anteriores, como puede ser la coordinación y el refuerzo del transporte público, los parkings disuasorios, que no hay ninguno. Bueno, hay otra alguno, gama, es verdad, pero creo que ya en Ciudad están construidos. Universitaria y en el norte creo, pero es verdad que a lo mejor no están en Pero su decían capacidad. 13, creo que recordaba, o 12 parkings sólidos. Que nos queda muy poco tiempo y quería hablar del tema estrella de la Gran Vía y de la movilidad en Madrid, la semi-peatonalización, los cambios de sentido de las calles en Navidad, que tanta polémica siempre ha traído. Bueno, este año ha traído, que ahora se ha puesto como novedoso. No sé qué os parece. Para Mira, la ir calle, terminando. para empezar, la calle Carmen, que se la dejen para los que van a Doña Manolita, porque es que a las 7 de la mañana de la calle Carmen me parece que es esa. Entonces, da igual, Es decir, sentido, ¿qué más da? Que O sea, está sentido ocupada. Doña Manolita. Sí. Sentido Lo que que quiera cierren Doña esa Manolita. calle para la gente de Doña Manolita. Y luego ya Doña utilizamos Manolita, el que no es resto del Manuela centro. Carmena, es decir, porque No, por es favor. verdad que leí un artículo que llamaban Doña Manolita a Manuela Carmena. Me quedé impactado. No sé por ahí. Sí. Yo no sé, igual me equivoco, pero decían que ya se había hecho otros años esto de cuando hay muchísima gente, la policía municipal regulaba un poco el sentido lo de sé, las no calles. sé. Lo que- Yo sé que se recomendó, pero creo que no se llegó a hacer. Con ¿no? el orgullo gay en otros años sí que se hace, o bueno, con otras grandes concentraciones, es que se me ocurre el orgullo gay porque es muy numerosa, ¿no? Y de repente claro, hay millones claro, de personas claro. en la calle. Entonces sí que sabes que hay calles que son de acceso y calles de salida a determinados, pues, o plazas o zonas en las que hay. Y esto creo que era un poco la intención con Sol. El absurdo ha sido tener que clarificar, y esto es un error de comunicación, que puedes andar en el sentido que quieras dentro de... O sea, que puedes ir de tienda en tienda, Claro. que no va a haber un policía en cada baldosa diciéndote hacia dónde tienes que dirigir tus pasos. Pero claro, llegamos ya a la esquizofrenia y a lo rocambolesco de tener que matizar cada anuncio que se va haciendo, ¿no? Y que eso es algo que afecta mucho al Ayuntamiento de Madrid. No, es Pero lo que siempre hemos dicho los periodistas, que parece que los anuncios del Ayuntamiento de Madrid tienen muchísima repercusión y en cambio los de la Comunidad de Madrid pues últimamente no tienen nada. Todo hay que ver las páginas de los periódicos, ¿no, Inés? Hombre, desde luego, simplemente por Manuela Carmena y Cristina Cifuentes. Manuela Carmena, a vosotros os habrá pasado, tú titulas por Carmena, Sí. y eso va al fin del mundo. Cifuentes, es verdad. Cifuentes, pero está oculta, tú que estás ahí más cerca de ella. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo creo que no ¿Están es- ocultando esto ahora por tampoco es algo? nuevo, ¿no? ¿O ella No, quiere creo que poquito, no? Parece que... Yo creo que no, vamos. No Conociéndola, que no sé. Va a salir ahora en 2018 más, quizá. Va a dar más guerra que Carmena. Ya Es veremos, difícil, ya ¿no? veremos, no No sé. por Carmena, sino No, pero yo creo que por siempre su ha pasado, grupo ¿no? municipal. A nivel comunidad, un presidente de comunidad nunca va a tener la repercusión que tiene el alcalde de Madrid, que siempre está... Bueno, claro, depende de Ignacio González, pero Ignacio González y Ana Botella siempre se hablaba más de Ana Botella. Bueno, pero... Bueno, sí, de Ignacio González, verdad que hemos hablado más después por otras cuestiones. Pues creo que nos ha quedado un balance del año bastante completo, chicos. Yo os agradezco, es verdad que nosotros aquí vamos a armar una portada de periódico, pero nos ha salido un periódico entero, una portadilla de Madrid o de Madrid Diario o un digital o todo un boletín de intenso, ¿no? de radio. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Beatriz, Alex, Inés y Javier. Gracias a ti, muchas gracias Julio. por venir. Espero que tengamos más oportunidades para
para debatir con periodistas que, insisto, que están al pie de la calle, que trabajan en medios, pero que aquí nos dan su opinión particular y fundada sobre estos asuntos, a partir de enero, ¿no? Que estaremos con nosotros. De todas maneras, estamos los martes, acordaos, a partir de las 9:15. Feliz Navidad y próspero Año 9. Nos vemos en 2018.